Muy buenas tardes, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a este mi canal, Mi Hogar Camino al Cielo. Hoy tenemos un bonito tema. Vamos a, como siempre, pedimos que ustedes puedan quedarse hasta el final. Siempre al final es la conclusión, es tal vez lo más importante, es que pedimos que se queden hasta el final y compartan este material. El tema de hoy, ustedes pueden mirar ahí, se llama El Último Shofar. El Último Shofar, vamos a ver si estamos listos ya. Ya está en la pantalla. Aquí está el último shofar. Bien, vamos entonces a comenzar este hermoso tema. Mateo capítulo 24, versículo 31. Vamos a ver. Dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo. Miren este versículo tan hermoso. Dice que Dios va a enviar a sus ángeles y va a recoger a todos sus hijos, pero va a sonar la trompeta, va a sonar el shofar, ¿no? Aquí en Mateo capítulo 24, la palabra trompeta en la versión hebraica dice shofar, ¿no? Así es que shofar. Por eso es que vamos a hablar hoy del último shofar. Sigamos un poco adelante. Así es que ese es el tema, el último shofar. Vamos a seguir. Vamos a ver aquí en Apocalipsis capítulo 21, versículo 2. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Aquí vemos nosotros que Juan mira la santa ciudad, donde que los redimidos vamos a vivir, ¿no? Ve la santa ciudad, descender del cielo, pero la parte roja, que es lo que prácticamente vamos a estudiar, como una esposa ataviada para su marido. Podemos nosotros hablar de un matrimonio. Y Jesús, no solo en esta vez, en Apocalipsis, sino en toda la Biblia, siempre ha comparado el matrimonio con su venida. Así es que nosotros vamos a estudiar de esta manera. Vamos a seguir. Aquí encontramos nosotros en el conflicto perdón, en el Cristo en su santuario, un párrafo que comenta acerca de la parábola de las 10 vírgenes, muy conocida por nosotros. Las 10 vírgenes esperaban a su esposo, las unas tenían aceite, las otras también tenían aceite, pero unas eran insensatas, otras eran prudentes. Vamos a ver lo que dice, o lo que nos comenta Cristo en su santuario. Entonces, claramente, la novia representa la ciudad santa y las vírgenes que van al encuentro del novio son un símbolo de la iglesia. Miren qué bonito. Aquí nos dice lo que significa. Por eso, siempre pues se relaciona la vida de Jesús con el matrimonio, como el esposo y la esposa. ¿Eh? Aquí vemos también las vírgenes. Así es que el esposo es Jesús, ¿no? Está dispuesto el esposo a contraer matrimonio con su iglesia, con sus hijos. Miren este versículo, aquí encontramos en San Juan capítulo 2, dice, al tercer día se hicieron unas bodas de Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Vemos nosotros aquí que el inicio del ministerio de Jesús fue en unas bodas, ¿no? En unas bodas de Caná. Por eso nosotros hemos tomado la figura de las bodas, de una boda antigua judía, para a la luz de lo que nos vamos a descubrir de una boda judía antigua a la luz de esto vamos a concluir lo que significa el último shofar. Vamos a ver, vamos a ver lo que significa las bodas judías antiguas, ¿no? La boda antigua, vamos a ver las etapas de la boda judía antigua y su aplicación profética. Aquí encontramos tiene tres etapas las bodas judía antigua. Tiene tres etapas. Shidujin, que es el compromiso. Erushin, que es el compromiso formal, también conocido como Kerushin, que también es la santificación, que más adelante vamos a estudiar, se van a dar cuenta. Y la tercera etapa se llama Nisuin, que significa el matrimonio en su plenitud, ¿no? Todo lo que significa el matrimonio. Así es que tiene tres etapas, el compromiso formal y el matrimonio. Bien, vamos a ver. Vamos a estudiar ahora entonces la primera etapa, que es conocida como Shidujin, ¿no? Shidujin. Dice, es el compromiso o podemos decir el pedido, ¿no? Ustedes saben el pedido, los que somos casados, especialmente los matrimonios antiguos, ¿no? Se hacía el pedido.
Es como el pedido, ¿no? En la primera parte, el pedido. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo, perdón, capítulo 7, versículo 6 y 8. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová, tu Dios, te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces, en esta primera etapa, es como que el novio escoge a la novia. Asimismo, Jehová, Dios de los de Jesús, escoge a su pueblo, nos escoge a nosotros. Somos escogidos, somos nosotros escogidos desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra de Dios. Dios nos escoge a nosotros, a pesar de nuestras imperfecciones. Dios nos escoge. Y Dios escoge a su pueblo. Entonces, esa es la primera etapa del matrimonio. Escoger. Dios nos escogió. Mire Mateo, dice 26. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Aquí entonces Dios escoge a su pueblo, escoge a sus discípulos para hacer esta cena y hacerles entender que están entrando en un nuevo pacto. Y eso debemos entender, que nosotros estamos en un nuevo pacto. Y este nuevo pacto es por la sangre derramada de Jesús de la cruz. Es un nuevo pacto. Así es que estamos en un nuevo pacto. Y en este nuevo pacto también nosotros necesitamos decir, también nosotros debemos sentirnos escogidos por Dios, ¿no? Como el matrimonio, escogidos por Dios. En Hebreos capítulo 9, versículo 15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es mediador de un nuevo pacto. O sea, podemos decir otra cosa, es mediador de un nuevo matrimonio, ¿no? Un nuevo matrimonio. Que, que interviene, pues, la muerte en la cruz de Jesús. ¿Qué quiere decir pacto? La palabra es berit, que significa alianza, convenio, ¿no? Eh, prometer, todo eso significa un pacto, que también está muy identificado con el matrimonio. Así es que, ¿qué pasó que vamos a aclarar un poquito más en relación a esta primera etapa? ¿Qué es? La primera etapa entonces, es el compromiso, ¿no? La primera etapa es el compromiso. Vamos a ver un ejemplo de esto. Está registrado en Génesis capítulo 24, que habla acerca de cuando Abraham envía a su siervo Eliezer a escoger una novia para su hijo, ¿no? Abraham envía a su siervo Eliezer, que era el más antiguo, el más confiable, para que elija la esposa para su hijo Isaac. Sabemos la historia. Va él, se encuentra con una chica, le da de beber a los camellos y todo eso, pero lo más importante es esto. Una vez que ya se relacionan, se conocen y todo, entonces le hacen la pregunta a Rebeca. Vamos a leer. Génesis 24. Ellos respondieron entonces, le amemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres. Miren ustedes. Aquí entonces está aquí la primera etapa. ¿Qué pasa en la primera etapa? Entonces, el esposo o el novio, más probablemente, le pregunta, ¿quieres casarte conmigo? Y ella dice, sí. Hermanos, esta primera etapa representa cuando Jesús te llama a tu corazón. Cuando tú tienes que abrirle el corazón a nuestro Señor Jesús. Y aquí estoy a la puerta y llamo. Nosotros decimos sí a su sacrificio en la cruz. Nosotros decimos sí, tú eres el Mesías Redentor. Aceptamos tu sangre expiatoria para que limpie mis pecados. Ese es el sí. No, esa es la primera etapa. Tenemos que decir sí a nuestro Señor y Salvador. Esta etapa, ¿no? Esa etapa que nosotros estamos aquí mirando, esta etapa representa a la Pascua. ¿Por qué la Pascua? A la Pascua, porque la Pascua representa la muerte de Cristo en la cruz, que es el inicio del nuevo pacto. Entonces, miren la Pascua. Qué interesante cómo nosotros vamos a comparar la primera etapa del matrimonio con la Pascua. La Pascua, o conocida en hebreo Pesach, iniciaba el primer mes, ¿no? El primer mes
y empezaba a los 14 días del primer mes, conocido como Nisan o Aviv. Aquí en el 14 de Nisan se hacía, ¿no?, la muerte del Cordero Pascual, que representa a Jesús en la cruz. Representa la cruz. Ese sacrificio en la cruz, como habíamos dicho, que se realizaba el 14 de Nisan, ese sacrificio tenemos nosotros que aceptarlo como nuestro, por nosotros, ¿no? Eso fue el 14. El 15 empieza una fiesta conocida como los panes sin levadura. Y esto representa una iglesia sin mancha. Quiere decir esto, mis queridos, que en la boda judía, en esta primera etapa, que es conocida como Shidujim, esta primera etapa, la novia dice sí. Eso significa que ya no tiene otro novio, ya no va a tener otro novio, ya no va a prometer otro, ya no va a tener relaciones con ningún otro, solamente con el que le dijo sí. Eso quiere decir que cuando nosotros espiritualmente decimos sí a Jesús, es decir que ya para nosotros no hay otro Dios, solo nuestro Señor Salvador Jesucristo. Ya no hay nada más importante sino que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la primera etapa del matrimonio. Y eso era en época judía. La dama, la mujer decía sí, y a partir de ese momento únicamente estaba pues destinada a su marido. Vamos a la siguiente etapa. La siguiente etapa, conocida como Erushin, también habíamos dicho que esta etapa tiene dos, ¿no? Que, Erushin y Kiddushin, ¿eh? Que podríamos nosotros hablar que es un compromiso formal. Compromiso formal. Vamos a ver un poquito más adelante. Dice las condiciones del pacto. ¿Qué significa esta segunda etapa? ¿En qué consiste? Dice las condiciones del pacto cuando será la dote. ¿Cuánto será la dote que el esposo dará a la novia o a la familia? Las responsabilidades de la novia y del novio. Así es que en esta etapa, ¿no?, se sientan, se va a firmar un documento llamado Ketubá, y ahí en ese documento está designado cuánto de dote se le va a dar a la novia, cuánto va a dar el esposo a la novia, ¿no? En muchas ocasiones en los matrimonios antiguos, el novio, ¿no?, llevaba un anillo que le ponían en el dedo índice. En algún momento vamos a estudiar por qué razón la novia se ponía el anillo que llevaba el novio en esta etapa de compromiso. Les llevaba un anillo y se ponía en el índice. Así es que les llevaba joyas y aquí determinaban cuánto se da de dote. Cuánto se da de dote. Y también es importante, en esta segunda etapa se firmaba un documento llamado Ketubá, en el cual se comprometía el novio y la novia a cumplir, ¿no?, lo que decía este documento. Y en este documento lo que decía son los deberes y las responsabilidades del novio y de la novia en el matrimonio. Qué interesante, ¿verdad? Aquí encontramos nosotros, miren lo que estaba firmando. Ahí está la firma que tú, conocido como Ketubá, este documento conocido como Ketubá, que es realmente ya el compromiso formal, ¿no? Es un compromiso formal. Ya la novia se había apartado de todo, ahora, en cambio, ya la novia se compromete oficialmente para la boda. Conocido como Ketubá, básicamente termina diciendo este documento: haremos todas las palabras que se ha dicho, haremos todo lo que se ha firmado. Así es que esta segunda etapa también representa espiritualmente algo muy importante. En la primera etapa ya dijimos que sí, ya nos hemos apartado, solo Jesús es nuestro Salvador. En esta segunda etapa ahora nosotros queremos hacer lo que Él dice, su voluntad. No solo decimos sí, sino que hacemos su voluntad. Por eso este documento termina: haremos todas las palabras que se han dicho. En Mateo 1:18 dice, aquí encontramos un ejemplo, pero un momentito, por favor. En Mateo capítulo 1, versículo 18, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estaba desposada María, su madre, con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Aquí está. Este momento que estamos leyendo, Mateo 1:18, es la segunda etapa del matrimonio. Ya había sido desposada, ya había aceptado María, ya había sido un compromiso formal, pero en esta segunda etapa todavía no hay una unión conyugal, todavía no se juntaba. Todavía no se juntaba. El esposo todavía, o el novio, tenía todavía que esperar. Pero aquí sabemos nosotros que esto, pues, les habla la historia de María y José.
eh, el Espíritu Santo concibió, pero es un ejemplo de esta segunda etapa. Si la primera etapa representa la Pascua, ¿no? O el Pesach, la primera fiesta judía, pues esta etapa es la segunda fiesta importante conocida como Shavuot o Pentecostés. Pero si ustedes, hay que recordar esto, que esta etapa tiene dos, la Erushim y Kerushim. Vamos a ver, vamos a entender un poquito más adelante. El Pentecostés, ¿no? ¿Qué es el Pentecostés? Para el pueblo judío, el Pentecostés, que representa la segunda etapa del matrimonio Erushim, el Pentecostés o el conocido como Shavuot, Éxodo capítulo 24, versículo 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Así que Moisés les hace conocer la ley que Dios le había dado, Sinaí, y ellos dijeron, haremos todo. Y ahí lo importante de esta etapa, ¿no? Lo importante de esta etapa. Porque el pueblo judío en esta fiesta llamada Pentecostés o Shavuot, el pueblo judío recuerda o conmemora la entrega de la Torá, la entrega de la ley de Dios, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegamos a esta segunda etapa, lo que dijimos sí al principio en el compromiso, dijimos sí el compromiso formal, ahora entonces nuestro Señor y Salvador entrega su ley para que podamos cumplir lo que está registrado en esa ley, ¿no? Le hemos aceptado a Jesús, ahora tenemos que cumplir lo que Él nos dice, lo que Él nos enseña. Esta es la segunda etapa, cumplir lo que se comprometió como llamada la Ketubá, ¿no? Eso representa la ley de Dios. Ahora, como hay dos etapas, el pueblo judío, cuando llega el Shabbat, celebra la entrega de la Torah, pero nosotros eh, le conocemos como Pentecostés, que es la llegada del Espíritu Santo, que es la segunda parte de la segunda etapa del matrimonio llamado Kedushim. Miren, Efesios capítulo 1, versículo 13. Y en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, mis queridos? Cuando oímos la palabra de Dios, lo que Dios nos puso, cuando leemos la palabra de nuestro Dios, ¿no? El Evangelio de nuestro Dios, y creemos en Él, entonces somos sellados. ¿Para qué es el Espíritu Santo? Dios, hermano, en su gran misericordia, nos da el Espíritu Santo para que este Espíritu Santo nos capacite para obedecer lo que está registrado en su palabra. En la segunda parte del matrimonio se compromete el novio y la novia en cumplir lo que se firma. Y en esta segunda etapa también nosotros, a través del Espíritu Santo, confirmamos que vamos a ser obedientes a su palabra. Seamos obedientes a su palabra. Vamos a ver, no se olvide que en esta segunda etapa todavía no hay unión conyugal. Todavía es una promesa formal, pero todavía no hay compromiso humano. Miren esta parte tan interesante. Cuando se termina de firmar, con la conocida como Ketubá, queda de firmar, la novia se queda todavía en la casa de su padre. ¿Y qué hace? Comienza a preparar el ajuar, conocido como el ajuar, o el vestido de novia, el cortejo y todo lo que tiene que pasar en el matrimonio. Todo lo que la fiesta, porque la fiesta judía duraba 7 días, y dura todavía creo 7 días. Entonces la novia comienza a preparar todo esto, que es una preparación grande, ¿no? Mientras que el esposo, miren este interesante, mientras que la esposa está preparando el vestido y todo lo que es la fiesta, el esposo, en cambio, va a preparar un lugar donde que van a vivir, va a preparar el lugar o va a preparar la cámara nupcial, ¿no? El lugar donde que ellos van a vivir. Prepara su nido de amor, podemos decir, ¿no? Miren esto, San Juan 14, mis queridos. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Ahí está el esposo. En esta etapa, en esta segunda etapa de matrimonio, el esposo está preparando un lugar para la consumación del matrimonio.
Jesús está preparándonos un lugar en el reino de los cielos para todos aquellos que hemos dicho sí a su llamado, a todos aquellos que hemos ratificado ese sí, cumpliendo lo que dice en su palabra. Entonces, estamos esperando que venga Jesús y nos lleve a este lugar que Él está preparando. Y el esposo en el matrimonio judío preparaba la cámara nupcial, preparaba el lugar donde iban a vivir. Y entonces, la novia, ¿qué hacía? La novia. Lo que hacía la novia es el tercer paso de una boda judía. El tercer paso, Nisuin, que es el matrimonio propiamente dicho. La novia lo que hacía, comenzaba a preparar todo el cortejo y ahora esperaba que llegue el novio. Eso es lo que relata la parábola de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes que están esperando al novio, esperando al novio. Eso es lo que están haciendo las 10 vírgenes, esperando al novio. Miren ustedes, qué bonito. Sabemos nosotros que estas 10 vírgenes, 5 vírgenes eran prudentes y 5 vírgenes insensatas, pero estaban esperando al novio. Y eso es lo que estamos ahora nosotros, esperando al novio. El novio ya preparó su lugar en el cielo. Ya tenemos un sitio en el cielo. Ya tenemos un lugar. Ahora estamos esperando su retorno. Y esta parte del matrimonio, esta parte de la etapa del matrimonio, está pues identificada con la última fiesta, llamada la fiesta de Sukkot. Pero la fiesta de Sukkot empieza antes con las fiestas de las trompetas, ¿no? Conocido como Yom Teruah y Rosh Hashanah. Yom Teruah y Rosh Hashanah. Esas son las fiestas. ¿Ve? Ahora vamos a ver esta fiesta, lo que es Yom Teruah. Vamos a ver. Yom Teruah empieza en el mes de Tisri, en el mes séptimo, ¿no? El Yom Teruah y pues Rosh Hashanah, que quiere decir el día de la expiación. Empieza con mes de Tisri, mes séptimo, ¿no? Mes de Tisri. ¿Cómo empieza esta fiesta? ¿Y por qué representa la última parte de la etapa? ¿Por qué? En el mes séptimo, al primer día del mes, suena el shofar, el último shofar. ¿Por qué le llamamos el último shofar? ¿Por qué le decimos el último shofar en este primer día? ¿Por qué el último shofar? Porque en este último shofar encontramos nosotros aquí que el pueblo de Israel entraba en una fiesta ¿de qué? De perdón, de oración, desde el primer día. ¿No? Aquí vamos a señalar, desde el primer día de esta fiesta hasta el día 10, estos 9 días eran nuevos días de ¿qué? De compungimiento, perdón, de pedir perdón, de llorar ante Dios para que el día 10 de expiación sus pecados sean perdonados y su nombre sea registrado, o perdón, su nombre pues no sea borrado del libro de la vida, no, sea ratificado en el libro. Así es que ese es la fiesta de Yom Teruah, ¿no? Y termina con el día de la expiación, muy conocida por nosotros. En algún momento vamos a estudiar más claramente esto, pero esta es la segunda etapa. Miren lo que dice Levíticos 23-24. Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primer día del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de la trompeta, una santa convocación. En el mes séptimo, el primer día del mes, habrá que una santa convocación al sonido de la trompeta, del último shofar. Hemos dicho hasta aquí que el esposo está en el cielo preparando una casa para nosotros. Así es que ya llega la última etapa, la etapa final, ¿no? La última etapa, la etapa final. Eh, el shofar, ¿no? En otras a veces se traduce como teroa, que significa pregón, grito, gritería, porque la vida de Jesús no es del silencio, es un evento que todo el mundo lo va a ver. ¿Ve? Vamos a hablar ahora del último shofar. Ya hemos hablado aquí de la primera parte del matrimonio, que es, ¿cuál es la primera parte del matrimonio? Es el compromiso, decir sí al Señor Jesús, decir sí a su sacrificio en la cruz. En la segunda parte era, en cambio, el compromiso formal cuando nosotros firmamos o aceptamos hacer todo lo que Él nos dice a través de su palabra. Y ahora estamos en la tercera etapa, en la cual estamos esperando a Jesús que retorne, ¿no? Como el esposo, ¿no? Ya nos tiene preparado una casa allá en el cielo. Miren el último shofar, Mateo capítulo 25, versículo 10. Dice Mateo 25, 10. Pero mientras ellas iban a comprar vino,
a comprar. Vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Eso es lo que pasa. Tenemos que estar listos cuando venga el esposo. Porque si no estamos listos, la puerta se nos va a cerrar. ¿Eh? Eso es lo que decía la parábola de las 10 vírgenes. Esperaban al esposo. Miren este escrito. Vamos a ver un poquito más de arriba. Dice, por un tiempo parecía no haber diferencia entre ellas. Tal ocurre con la iglesia que vive precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Todos tienen el conocimiento de las Escrituras. Todos han oído el mensaje de la promesa, de la pronta venida de Cristo y esperan confiadamente su aparición. Pero así como ocurrió en la parábola, ocurre hoy día. Interviene un tiempo hoy día, dice, perdón, pero así como ocurrió en la parábola, ocurre hoy en día. Interviene un tiempo de espera. La fe es probar. Y cuando se oyó el clamor, he aquí, el esposo viene, salir a recibirle, muchos no están listos, no tienen aceite en sus vasijas para las lámparas, están destituidos. Miren este tremenda párrafo de palabras de vida del gran maestro. Dice, todos tienen lámparas, todos hemos aceptado a Jesús, todos hemos dicho que sí cumplimos su palabra, pero muchos nos cansamos en el camino, no somos constantes. Decimos sí, estamos listos, pero nos cansamos en la espera. Y eso hace que cuando venga el esposo nos encuentre siendo faltos. Vamos a seguir leyendo. Miren el último párrafo. La venida del esposo ocurrió a medianoche, es decir, en la hora más oscura. De la misma manera, la venida de Cristo ha de acontecer en el periodo más oscuro de la historia de esta tierra. Los días de Noé y de Lot pintan la condición del mundo precisamente antes de la venida del Hijo del Hombre. Las Escrituras lo revelan. Cuando venga Jesús, la historia de este mundo será caótica, será terrible. En lo más oscuro, hermanos, el tiempo de angustia llegará al corazón del pueblo de Dios, pero Jesús regresará y nos llevará a esa morada que nos está preparando. Mis queridos amigos y hermanos, tenemos nosotros que ser pacientes, esperar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya le hemos dicho que sí le aceptamos, que sí aceptamos su sacrificio en la cruz. Y hemos firmado que sí vamos a cumplir todo lo que su palabra lo dice. Ahora lo que nos toca es prepararnos para su retorno. No retarda su promesa como algunos tienen por tardar, sino que es paciente para que contigo y conmigo que lleguemos al arrepentimiento. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ampare. Vamos a orar para despedirnos, mis queridos hermanos. Gracias por su atención. Señor del cielo, bendícenos ahora. Protégenos, Señor, en este mundo difícil y que podamos esperar tu venida. Gracias por todo en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y que Dios nos dé paz en cada uno de nuestros corazones. Que Dios nos bendiga. No se olviden, suscríbanse al canal, compartan esto y que pues nos vean y que Dios nos bendiga y nos vemos pronto.